usted tiene, porque usted cubre política, Andrés, porque está en el Congreso en este momento, hasta este momento, ¿quién sería el ganador? Néstor, como le digo, esto es una votación muy reñida. Las cuentas inicialmente favorecerían a la doctora Balanta. Le voy a hacer las cuentas que tenemos en estos momentos según las últimas declaraciones de los partidos. Mire, la doctora Balanta tendría 20 votos del pacto histórico, 3 conservadores, 6 liberales, 7 verdes, 4 votos de En Marcha. Espéreme un segundo, 20 del pacto histórico, 3 39 conservadores, 6 liberales, hay 29. 7 verdes. 7 verdes, 36. 40, sí. 40 con En Marcha. 4 de la ASI, es decir, ASI y En Marcha. Recordemos que le quitaron 44. esa personería jurídica al Partido de Cristo. Ok, 44. 3 de cambio radical. 47. Pero los disidentes No, de Cambio no. Radical... Pero me está repitiendo En Marcha y AICO. Ojo, porque estamos sumando 4 y 4. No, AICO es uno solo, Ricardo. Por eso. AICO es uno Entonces solo, serían 41. 41 con En Marcha y AICO. Sí, 41. de acuerdo, 41. No, pero 44. AICO hay que sacarlo de la ecuación, porque es que AICO es Richard Fuenlantala y él votaría por Camargo. De pronto usted se está refiriendo a la ASI correcto. y En Marcha, que recuerde que los senadores de En Marcha del Partido Son de Cristo 4. fueron avalados por ASI. Son 4. Sí. Exacto. 40. 3 de Hay cambio 40. radical. 3 de cambio radical. Sí, que serían Ana María Castañeda, Temístocles Ortega, que son los revividos, y Los Didier Lobo. disidentes. Sí. Sí, Didier Lobo podría estar en Sí, esa cuenta. 43. 6 del partido de la U. Ahí tengo dudas. Ahí hay 49. dudas. 5 de comunes. 54, elegida. No, me está haciendo... No, le está echando... Está pensando con el deseo. Le está Andrés. echando agua a la sopa. Sí. No, esa rendida que le acaba de pegar a ese bate... Agua a la sopa. Sí, no sé. ¿Y qué Mire. cuentas tiene, hecha esta salvedad, Andrés, qué cuentas tiene usted de Carlos Camargo? Ojo que se la cobro mañana, ¿no? Tiene que invitarnos a desayunar. A ver, Andrés, las cuentas Mire, del otro para lado. Carlos, del otro lado, Carlos Camargo tendría 12 votos del Partido Conservador, Sí. 7 votos liberales, 19. un voto verde que podría ser JP Hernández, 20, 13 del Centro Democrático, 33. 33, 8 de Cambio Radical, 41. 41, 1 de AICO, que sería Richard Fuenlantala, salvo que se le haga 42. efectiva la suspensión Ojo, esta tarde. Ojo, porque me acaban de decir que el doctor Fuenlantala va a entablar una tutela y que sea como sea va a votar hoy. Sí. Ok, Sí. entonces ahí súmele ese voto. Es que si dejan votar, Ricardo, si dejan votar a Temístocles, por ejemplo, A los de Cambio Radical, Petristas. entonces tienen que dejar votar a los petristas de Cambio Radical y a los no petristas que están en los partidos afectos al Claro, porque gobierno. la razón es la misma, es desobediencia de la bancada, porque según ellos han votado contrariando la bancada Entonces, ¿hay cuántos van? temas del gobierno. Con Carmona, con las cuentas que usted está haciendo, va a ¿Cuántos ser- van ahí, Carmona? No, 42, 53. No, pero Y falta ahí la U. y ojo Ya, que me no, ¿quién falta más? la U, Sí. que inicialmente, por las cuentas iniciales, podría ser entre 4 y 6. Esos votos están muy dispersos, ¿sí? 46. Y ojo, el voto de los partidos cristianos, que hasta Que el son momento 4, 50. uno creería que votarían por Carlos Andrés, Camargo, le voy- pero ellos 54. no han querido manifestar abiertamente el voto. Le voy a decir una cosa con mucho respeto. Le pido públicamente al presidente del Senado que no lo incluya usted en la comisión escrutadora. Aparecen votos y Néstor. desaparecen con una facilidad. No, Pasmo. esas cuentas estuvieron un poco confusas, pero mire, Néstor, Luis, en el Senado... un apunte muy pequeñito. Es que yo discrepo con Carmona en 2 puntos. Y es que yo creo que no todo el pacto histórico va a votar por la ¿Balanta? doctora Balanta. No, yo creo que hay ahí un tema de fondo y de por medio que nos mencionaba Andrés, de lo que se está jugando hoy en el Consejo Nacional Electoral frente al pacto histórico y su creación como partido político. Y le castigaría unos de la U y unos de los verdes. Yo los veo muy pero además, apretados. Néstor. Pero hay si que los del comenzar pacto histórico por, no votan por la doctora Balanta. por quién Paulino votan? Riasco y ¿Por otros quién del votan, pacto Ricardo? histórico que no votan, Pues con el por gobierno. Camargo. Pero mire, Néstor, esta elección tiene una particularidad, y es que el voto es secreto, en el sentido en que no votan nominalmente como lo hacen usualmente, sino que meten un papelito sin su nombre, y al final esa amenaza velada que hizo el presidente de aquí el que no vote con nosotros sale de la coalición, pues no va a tener el efecto deseado. Y por eso se va a reflejar lo que se ha reflejado en las últimas decisiones importantes del Senado, y es que el gobierno no tiene mayorías.
No tiene mayorías y por eso eligieron a Efraín Cepeda, presidente del Senado, en contra del candidato del gobierno. No tiene mayorías y por eso eligieron a Iván Name del Verde, candidato opositor del gobierno. Y no tiene mayorías y por eso le hundieron la reforma, hundieron las últimas reformas. Por eso yo creería que hoy gana el candidato que representa la oposición al gobierno, porque así se terminó barajando esta elección, que es Carlos Camargo. No hay duda que es un pulso político, Néstor, lo dijo el presidente Petro, que no iban a dejar ganar al fascismo, Néstor, que es uno de los sanbenitos, de los caballitos de batalla del presidente. Néstor, ya voy, Ricardo, deme un segundo. ¿Qué me dice Álvaro? Yo creo lo mismo que Luis Ernesto, pero si ganara la doctora Balanta, no será por petrista. Yo le creo que ella no es petrista. A la gente hay que creerle, y no ponerle títulos en su contra. Yo no soy petrista y me dicen petrista, pero digo que si ganara ella no será por petrista, sino por otra torpeza del antipetrismo, pero es mala que polarizaron esta elección. Es mala comparación esa de que Balanta no es petrista como usted no es petrista, Álvaro. No, es muy buena comparación, porque todo el mundo trata o los opositores tratan de marcarla como petrista. Es que es posible que ella para no sea descalificarla petrista, y no lo es. Y les pase lo mismo. Es posible que el presidente Petro sea alvarista y sea balantista. No necesariamente. No es así, pero el punto es que si ganara es porque polarizaron esto al punto de que la volvieron viable. Al poner un candidato muy político, si la Corte buscara la independencia de la justicia, nombrando a 3 magistrados o 3 candidatos muy poco políticos, la cosa sería distinta y sería más difícil para el gobierno. Pero en esta polarización de pronto le funciona a la señora Balanta, aunque no sea petrista. Yo creo que la doctora Balanta, Ricardo, tiene razón. Ella no es necesariamente petrista, pero el gobierno sí está haciendo la candidata del gobierno. Sí, claro. El gobierno la marcó. Es la candidata del gobierno. Le doy otras cuentas. A ver, señor. Porque mire, por Carlos Camargo, a esta hora, 13 votos del Partido Conservador. Sí. El único que no votaría por el doctor Camargo de los conservadores es el senador Carlos Andrés Trujillo, que siempre ha sido gobiernista. Y Marta Peralta. Se declara impedido. Ese es el único conservador de izquierda que existe en esta Cámara. Y se declara impedido el senador Marcos Daniel Pineda por familiaridad con el doctor Camargo. 13 del Partido Conservador. Ojo a esto, porque según lo que nos dicen, los senadores de Cambio Radical, a pesar de que el voto es secreto, respetarían la decisión de bancada y serían 9 votos de Cambio Radical por Carlos Camargo, incluyendo Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo. Okay. 13 votos del Centro Democrático. ¿Cuántos van ahí? Tenemos 35. 7 del partido de la U. Tengo yo en mis cuentas por Carlos Camargo. 42. 7 liberales. 49. 4 de la Alianza Verde. Ojo, 4 de la Alianza Verde, 53. Los 4 cristianos, 57. Y Fuelantala, 58. También le cobro mañana, Ricardo. Eso, alguno va a tener. O Carmona o Ospina. Alguno va a tener. Carmona u Ospina. Alguno va a tener razón. Son las 9 de la mañana, 9 minutos. Y estas cuentas las está haciendo el gobierno al frente de la presidencia, Felipe. Hoy, esta mañana, el ministro delegatario encargado de 2 más 2, 15, más 4 que llevo, 32. Armando Benedetti, Néstor, que es el ministro de la política, que está en esta. El presidente se fue para Japón esta madrugada y el ministro del Interior es el que está al frente de todo el aparato alrededor de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Imagínese lo que se estará moviendo, ¿no? Lo que se estará moviendo detrás, ¿no? De contratos y de prebendas y de porquerías. No sé si porquerías, Felipe, porque esto lo han hecho todos los gobiernos por otro lado. Están demostrando que lo hagan otros no implica que no son porquerías. El poder, Felipe, dice el viejo aforismo en la política, el poder es para poder. Y el gobierno está intentándolo. Pero ¿cuál es el afán entonces del gobierno de Petro de quedarse con las mayorías en la Corte Constitucional? ¿Cuál? ¿Por qué están tan empecinados en que sea la doctora Balanta, que dice que no es petrista, pero por sus declaraciones
pues uno pensaría que no puede que no sea petrista como tal, pero esa es una gran progresista pregunta. Sí es. Esa es una gran pregunta, Felipe, de por qué creen. ¿Cuál es el afán de quedarse con las mayorías en la Corte Constitucional? ¿Qué? ¿Cuál? Pues no tener frenos ni contrapesos. Yo creo, Felipe, ese es el peligro de la llegada de la doctora Balanta. Frenos, tiene que ver con todas las decisiones, las que están pendientes y las que están por venir el año entrante, que es año de elecciones. Pero es que lo que ha hecho este gobierno, de la Corte Constitucional. Lo que ha hecho este gobierno es excesivo. Eso que le hicieron a Richard Fuenlantala, ¿usted cree que los de AICO sacaron ese veto porque se les ocurrió allá en Cumbal? No, porque Benedetti les dijo, veten a Fuenlantala para anularles ese voto. Eso es así. Esto que está haciendo el gobierno, y también habilitó a las de Cambio Radical por lo mismo. Esto es una cosa que ya trasciende cualquier tradición. Y Néstor, a la doctora Balanta le pasa lo de a los filopetristas, que terminan siendo instrumentalizados por el petrismo. Sí, hay muchas características, pero además hay muchas un categorías. Presidente que chantajea, que amenaza a los que no voten por lo que él quiere y adicionalmente estigmatiza diciéndole fascistas a los candidatos. Son las 9:11 en Mañanas Blue. El presidente defiende su reforma alegando que si no se la aprueba el Congreso, el país irá al abismo y que lo que él quiere castigar es a los mega ricos, a los que viven deliciosísimo en sus palabras. Tan ambiciosa es la reforma tributaria que pretende recaudar 26.3 billones de pesos, que el ministro de Hacienda empezó a aclarar las pretensiones del proyecto. Dice que firma sobre mármol su promesa de que la reforma no va a tocar productos de la canasta familiar. Quiero verlo porque subiendo cerveza, subiendo, por ejemplo, precios de la gasolina, se van a afectar y van a terminar creando impuestos indirectos a muchos productos de la canasta familiar. Después de 30 días de haber arrancado una travesía desde el puerto de Qingdao en China, llegó en la noche del lunes a las 12:38 de la medianoche al puerto de Cartagena el buque Everglade, que transportaba los primeros 6 vagones del primer metro que llegó a tierras colombianas y que haría parte de la primera línea del metro de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán dio la orden para que se bajara la cabecera de este tren. Omar y todo el equipo de operaciones del puerto de Cartagena, y les pido que inicien a descargar algo que ustedes tienen en sus manos, que es mucho más que un simple tren. Inicien por favor el descargue del primer tren del metro de Bogotá para que entre ya definitivamente a Colombia. En un grupo de WhatsApp se concretó el plan para matar a Miguel Uribe Turbay. En el chat, que se llamaba Plata o Plomo, se hicieron 4 videollamadas. Se compartió la dirección de su casa, placas de los carros, horarios de movimientos y otros datos de la rutina del senador de la oposición. Esa información es la que hasta ahora han recuperado del celular del 7º capturado, Harold Daniel Barragán, que había reseteado el aparato para borrar cualquier pista del plan criminal. La cabeza de la red es un hombre que está por encima de alias El Costeño y que identifican con el alias del Mosco, jefe de una olla de tráfico de drogas, armas y sicarios en Engativá, en la capital del país. En la pirámide, la fiscalía ubicó en la 3ª posición a Harold, que hace apenas 3 meses salió de prisión luego de cumplir una condena de 30 meses por un caso de hurto. Los chats y audios que han recuperado muestran cómo pactaron el pago. Escuchando Blue Radio y bluradio.com. En la plaza de Tiananmen, la histórica Tiananmen en China, terminó el desfile militar, la ceremonia encabezada por el presidente chino, pero también con invitados, el presidente de Rusia y el líder de Corea del Norte. Un espectáculo, el de esta mañana, meticulosamente coreografiado para enviar mensajes de la nueva geopolítica, de nuevas alianzas, mensajes hacia el mundo occidental. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, todo el mundo estaba pendiente de ese desfile que se mostraba, se anunciaba como el más grande de la historia reciente de China, pero lo que están diciendo los expertos que es el tecnológicamente más avanzado que se haya visto hasta el momento. Mira, así se escuchaba en la plaza de Tiananmen. Cánticos
patrióticos de militares avanzando. La verdad es que era una coreografía planificada al milímetro. Incluso habían informes de que había sido estudiado todo el desfile con armas hasta ahora no se habían visto, y estaba todo el mundo pendiente, sobre todo los expertos, para saber qué era lo que iba a mostrar China. Esa exhibición, esa demostración también incluyó sistemas integrados de defensa aérea y unidades de defensa. Rendimiento y deportistas que están en el ciclo olímpico. Uno de ellos es Carlos Ramírez, a quien hemos visto en televisión, Ricardo, en muchas competencias. En pruebas internacionales ha sido medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, ha sido campeón mundial juvenil de BMX, más o menos de la generación de Mariana Pajón, ¿no? Sí, claro, hace parte de esa generación dorada de biciclosistas. Lo de Carlos Ramírez fue bronce en Río de Janeiro en 2016 y también bronce en Tokio 2020. Es decir, es uno de los pocos deportistas, atletas olímpicos que para nuestro país tiene la honrosa distinción de ser doble medallista olímpico. Y eso ya es marcar un camino pues de grandeza y de grandes logros en el mundo olímpico. Cuando ganan los aplaudimos y decimos qué orgullo. Y ahora que les quitan el presupuesto, yo también quiero apoyarlos. Carlos, hola, buenos días. Hola Néstor, hola Ricardo, ¿cómo están? Gracias por estar pendientes de nosotros y por escuchar nuestras palabras, y obviamente, como están viendo ustedes, muy preocupados por este recorte presupuestal. Pues terrible. ¿Qué tan grave, es bastante grande. ¿Qué tan grave, Carlos, está la cosa para ustedes, los deportistas, los de alto rendimiento? Los de alto rendimiento, está la situación bastante compleja. Solo hay un presupuesto de 40.000 millones de pesos para la preparación a Los Ángeles 2028, tanto en la parte convencional como en Paralímpicos. Esto obviamente va a cerrar muchas puertas a una preparación, digámoslo, de la manera digna, para que lleguemos preparados a representar a nuestro país, que es lo que nosotros hacemos día a día. Además de eso, también se está viendo en jaque o en una situación preocupante el programa de Atleta Excelencia, el programa que nos da como la forma de vida que tenemos nosotros los deportistas, que nosotros nos enfocamos en entrenar y representar a nuestro país de la mejor manera. Al paso que vamos y con el presupuesto que tenemos, se puede estar sacando este programa el próximo año, en los primeros 6 meses, y después quedar desfinanciado por el resto y dejar a los atletas sin su ingreso mensual de la parte del ministerio. Entonces es algo bien preocupante para todos los deportistas de alto rendimiento, pero no solo para eso, sino como para todo lo que hace el Ministerio del Deporte. Además de esto, talento y reserva, infraestructura, los juegos intercolegiados donde hay más de 600.000 niños participando se van a quedar sin fondos para las partes municipales y solo van a estar la final. Entonces es algo bastante complejo. Sí. Carlos, al comienzo del gobierno el presidente Petro nombró una deportista, a María Isabel Urrutia, como ministra de Deporte, que fue un paso además fugaz y que no terminó bien en el gobierno. Esa idea de acercarse a los deportistas, de ser un gobierno amigable con los deportistas, ¿eso se acabó? Yo siento que por lo que está pasando se está acabando. Uno que puede pensar de pasar de 1.2, 1.3 billones que teníamos para el año olímpico, y en este momento solo recibir 310.000 millones de pesos. Estamos con un recorte de alrededor del 80-84%, donde nos están dejando en recursos. Sino que, ¿qué piensa? Uno piensa que quieren sacar al ministerio, lo están desfinanciando de una manera que, ¿será que quieren sacar con el ministerio, volver a lo que era antes un Coldeportes y dejarnos sin la voz y el voto que merecemos los deportistas en el gobierno, que nos lo hemos ganado por mérito, por todo el trabajo que hemos hecho y por esa labor que hacemos también en el mundo de crear marca país, de demostrarle al mundo lo que somos capaces los colombianos, y además cambiar esa percepción que siempre ha habido de que nuestro país solo es narcotráfico, guerra y corrupción. Eso es lo que nos dicen muchas veces cuando hablemos del país, y nosotros queremos demostrar que los colombianos somos unos guerreros, unos luchadores, unos echados para adelante, y eso es lo que hace el deporte. Además de eso, si lo vemos de otra perspectiva, también el deporte en un país, cuando hay un magno evento como unos Juegos Olímpicos, un campeonato mundial de fútbol o todo por este estilo, siempre el país está unido en pro del deporte. Entonces yo creo que el deporte es un arma mucho más fuerte que lo que a veces consideramos. Además da oportunidades de vida, crea sueños para los niños, saca niños de la pobreza y les da una oportunidad de competir, representar a Colombia en vez de estar en la guerra peleando, como uno de mis compañeros dijo ayer en el Senado, Luis Soto. Entonces son cosas que uno también ve que esto es más de lo que a veces pensamos en Colombia, y nos estamos viendo bastante perjudicados con este recorte.
Claro, es ir más allá simplemente de competir por competir y es desmoronar a pedazos el concepto de una Colombia humana a través del deporte, donde lo que menos se hace es humanizarla. Pero Carlos, a eso va mi pregunta. Hay federaciones, tenemos conocimiento de que hay federaciones, primero que no tienen el dinero para poder invertir en sus procesos de preparación con sus deportistas élite para soñar con los próximos Juegos Olímpicos. Ustedes particularmente en el BMX, ¿cómo están en el tema de pagos, de contratos con entrenadores, con especialistas de todas las áreas que ustedes requieren como deportistas élite y de agendamiento de eventos internacionales? Pues, por ejemplo, vámonos a la Copa Mundo que hay ahorita a finales de este mes. No hay recursos por parte del ministerio ni de la federación para poder ir. Entonces, en este caso, nos va a tocar a los deportistas sacar del bolsillo propio para ir a competir, a representar a nuestro país, a seguir haciendo esta preparación en miras a Los Ángeles. Y como nosotros, hay miles de deportistas que lo están haciendo hoy en día y que además están yendo más a las redes sociales a hacer crowdfunding. Creo que no veíamos tantos deportistas pidiendo la solidaridad de Colombia para que los apoyen a poder hacer lo que ellos aman y lo que hacen por representar a nuestro país. Es que nosotros aquí lo que queremos es ser profesionales. Nosotros llevamos un camino de trabajo muy largo en el cual siempre hemos querido representar a nuestro país de la mejor manera y considerarnos profesionales en lo que hacemos. Y eso es lo que se ha venido haciendo con el ministerio, nos ha dado ese profesionalismo que muchas veces se ha perdido en el deporte. Entonces como que siento que estamos echando para atrás todo eso que le llegamos a ganar. Es que tan sencillo, uno antes salía del país y tenía que poner a qué se dedica otros. Hoy en día por lo menos uno puede decir, ay, atletas, deportistas aparecen ahí. Solo bobadas como esas hacían sentir a los deportistas como mejor y sentirse un poquito más respetados, porque antes, no, el deporte no tenía nada más que hacer, uno era inteligente para ir a estudiar. Cosas como esos comentarios siempre se veían. Entonces siento que es perjudicar esa moral también del deportista y hacerse sentir olvidado y como... Carlos. Cuéntamelo. Perdóname, Carlos. ¿Qué porcentaje de la financiación hoy de los deportistas profesionales corresponde al Ministerio del Deporte y qué porcentaje podría corresponder a los patrocinios privados? Sinceramente, eso depende del deportista. Pero la mayoría de los deportistas... se basan solo en el aporte gubernamental, tanto del ministerio como de las regionales. Ese es su modo de vida. Obviamente, gracias a Dios, hoy en día hay empresas privadas que apoyan el deporte y creen el deporte como razón de ser y además de crear marca por medio de nosotros publicitariamente. Pero es que también, si nos vamos a ver en la parte tributaria, no es tan interesante para la empresa apoyar el deporte porque solo le están dando un 25% de tributación a favor de ellos. Entonces como que empieza el tema y ese juego de que será que si apoyamos el deporte o no. Entonces hoy en día también cada día es más difícil conseguir esos patrocinios privados y muchas de las preparaciones o de las formas de vida de los atletas con lo que viven día a día y con lo que se mantienen y sostienen sus casas es con lo que nos está dando el gobierno y nuestras regionales como tal. Sí. Carlos, usted nos habla de recursos para deportistas en toda la cadena, niños, jóvenes y ya más experimentados. ¿Esta disminución en el presupuesto del próximo año se vería reflejada en los resultados deportivos de Colombia? ¿En qué momento? ¿Esto es en el corto plazo, en el mediano plazo, en el muy largo plazo? Esto puede afectar tanto el corto, el mediano y el largo. ¿Por qué te digo el corto? Si nos devolvemos 2 años atrás a los Juegos Olímpicos de París, cuando nos dijeron que nosotros éramos unos amateurs cuando estuvieron allá en los Olímpicos, eso afectó la moral y el estado de ánimo de los atletas y tuvimos unos Juegos Olímpicos no muy buenos como tal. Entonces yo creo que es que también es que el deportista se sienta apalancado, apoyado y que crean en nosotros. Entonces esto se puede ver ahorita, pero lo más seguro es que se va a dar más al medio y largo plazo porque vamos a perder toda esa preparación de deportistas que vienen desde abajo. Sí, hoy en día nosotros hemos logrado los resultados que hemos logrado y nos hemos preparado de la mejor manera y seguiremos haciéndolo hasta que nos retiremos. Pero aquí también le estamos cortando las alas a miles de niños que están soñando con ser deportistas, dándole la razón a los papás que hoy en día dicen que no, yo para qué apoyo a mi hijo en el deporte si él no va a poder vivir de esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cerrando nuestras canteras de deportistas en todos los niveles
y muy probablemente en unos próximos olímpicos, no en estos que vienen, sino más allá, estaremos sin esa cama deportista y tendremos una brecha grande entre la nueva camada que vendrá a representarnos de la mejor manera como se ha venido haciendo año tras año en las competencias internacionales. Claro, Carlos, y ese es el gran dilema para el futuro. Un último interrogante, Carlos. Usted como medallista olímpico, hoy ¿qué le diría a los políticos, al Estado, al gobierno que está al mando de esta destrucción de un sueño de miles de jóvenes y de atletas que están hoy con la ilusión de alcanzar? Algunos fueron quintos, diploma olímpico, sexto, séptimo, y luego viene la ilusión de, bueno, vienen Los Ángeles, voy por una medalla. A esos deportistas que ese sueño se le está truncando. Yo a las personas que toman las decisiones sobre este presupuesto, a los senadores, al presidente y a todas las personas que están encargadas de estas decisiones, les diría como no olviden al deporte. El deporte es un arma social muy, muy fuerte. Es algo que da oportunidades de vida, crea sueños, forma personas más que cualquier otra cosa, forma personas capaces de salir a la vida cotidiana a ganarse la vida de la mejor manera y además saca muchos jóvenes de la guerra, de las manos de las armas, como te dije ahorita hay un compañero. Esto nos ayuda a que creemos país, a que nos unamos y a que además, en verdad, los sueños de esos niños que vienen abajo no sean perjudicados. Es que muy fácil es acabar con una institución, pero masacrar los sueños de unos niños que están soñando con representar a nuestro país más adelante y ponerse esa camisa de Colombia, esa tricolor que tanto amamos por a nivel mundial y escuchar el himno en todo el mundo, eso sí no tiene perdón. Además, como podíamos ver durante los últimos años, el presupuesto del deporte siempre venía en un crecimiento, venía creciendo, y de un momento a otro empezamos para atrás y como para perder ese posicionamiento que teníamos los deportistas en el país. Además, si nos vamos a ver, en la mayor parte nosotros no somos ni el 0.5% del presupuesto de la nación. Entonces, ¿eso qué siente el deportista? Se siente olvidado. Y a los niños que están trabajando hoy en día les diría que no se aburran, porque pues con la ayuda de Dios esto no pasará, volveremos a tener esos recursos para que nos sigan apoyando y sigamos luchando por dejar a Colombia y escuchar el himno en todo el mundo. Sí, con la ayuda de Dios esto pasará. Gracias, Carlos. Que es una paradoja todo esto, el gobierno cobrando una reforma tributaria, pero por el otro lado, temas tan importantes como este del deporte totalmente desfinanciados. Un abrazo, Carlos, gracias. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Un abrazo. Bicicrosista, el hombre del BMX, esta mañana también en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Teniendo en cuenta las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que dijo que la educación pública está retrocediendo, eso fue lo que dijo el alcalde Carlos Fernando Galán. No, eso no es cierto. Bogotá está avanzando y hay una verdadera revolución que se mantiene en Bogotá. Estamos haciendo inversiones de construcción de colegios, por una parte, manteniendo esa tendencia que venía de gobiernos anteriores. En este gobierno, en nuestro gobierno, vamos a invertir cerca de 1 billón de pesos en educación superior pública en las universidades públicas de Bogotá. Y ahí es donde se materializa realmente la intención de decir que uno apoya la educación pública. Es muy fácil hablar del tema, pero lo que refleja si es real o no es el presupuesto. Y ahí es donde estamos nosotros apostándole. Una cifra que es también relevante, en promedio en otras ciudades le apuestan, o sea, el 10% del presupuesto de educación lo pone la ciudad. En el caso de Bogotá ponemos el 40% en educación pública. Entonces nosotros estamos avanzando, recibimos jóvenes a la U, por ejemplo, y lo multiplicamos en términos de acceso a otro tipo de formación, no solamente universitaria, sino también técnica y tecnológica. Hemos, por ejemplo, cubierto un hueco que nos dejó la nación. Este gobierno que habla tanto de educación redujo a la mitad los recursos del ICBF para atención integral a la primera infancia, que es una parte importantísima de la formación de un ser humano. Son los años más importantes. Bajaron de 60.000 millones de pesos a 30.000 millones de pesos. Eso nos tocó cubrir eso. Entonces nosotros no hemos echado para atrás, al contrario, estamos cubriendo los huecos que nos está dejando la nación en educación en Bogotá. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para una mejor... Es Blue, más que radio. 9 de la mañana, 36 minutos. Felipe, como las redes sociales son también para hablar de bobadas, sí. Hoy hay una tendencia en redes sociales que es una bobada, que es Juan Gabriel. Si usted entra... Es obvio. Obvio. Si usted entra
a TikTok, si usted entra a Instagram. No creo que sea por lo que me estoy imaginando. Es por lo que es por la chaqueta anoche del presidente. Es por lo que se está imaginando. Felipe, están fregando al presidente con el cuento de que la chaqueta es tipo Juan Gabriel. Así es. Y apareció esta mañana el señor dueño de la chaqueta. Es que la chaqueta es prestada. ¿No es del presidente? No, la chaqueta no era del presidente. Creí. Entonces, es esta un mañana, influencer. un bodeguero, Felipe, uno de estos... Bodeguero, sí. No, ¿qué influencer? No, yo no quiero graduar de influencers. Bueno, no, bodeguero. Estos señores, sí. estos señores son petristas pagos por el gobierno. Es asesor, además, en la presidencia de la República. Y el señor se llama... Celso Tete Crespo. Celso Tete Crespo. Termina contando que la chaqueta... Que es la foto que estamos viendo a esta hora. Que la chaqueta... Ese era el que iba a ser gobernador del Magdalena, ¿no? Claro. Sí, pero el gobernador frustrado. No llegó porque no tenía los mismos méritos de la doctora Juliana Guerrero. Por eso no llegó. Aurelio, no se me salga del tema. Pero yo estoy con el tipo de Juárez. Porque no era de Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo. Bueno, cualquiera que sea, el señor Tete o Tetero, lo que sea, el señor Tete, Celso, es el que le presta la chaqueta azul que utilizó anoche el presidente Gustavo Néstor, Petro. Es que esta historia Entonces, empieza... Felipe, lo que quiero contarle a usted, a los oyentes, es la historia, pues porque por supuesto la primera pregunta es ¿y por qué el presidente, si fue una locución en la Casa de Nariño, no utilizó su ropa? O no utilizó una chaqueta Yo le tengo la respuesta. para una locución presidencial. Y aquí viene la respuesta, que es un buen cuento, Felipe, perfectamente entendible además, alrededor de cómo funcionan las dinámicas en una antes agenda de presidencial. grabar la locución presidencial, que se tuvo que grabar porque el presidente tenía agenda para el viaje que emprendió luego a Japón. Él estaba en el Caribe colombiano, mejor dicho, estaba en Riohacha, en La Guajira, porque fue allí donde dio el discurso de apertura a esa cumbre, a ese gran foro sobre migración. Por eso está de blanco y de lino. No, porque de lino no, porque tenía guayabera. Entonces, una guayabera es blanca. la explicación, el presidente llega de La Guajira en guayabera. Y estaba de blanco y empezaron a grabar la locución. Lo que nos cuentan es que el fondo de las diapositivas era blanco y el blanco estaba rebotando la luz en la grabación, que además estaba haciéndose para televisión. A ver, era Felipe, usted que sabe de televisión, era blanco sobre blanco, el presidente vestido diapositivas de blanco, blancas y el presidente blanco. Con un fondo, con un background blanco, entonces obviamente eso era impresentable. Y pero ahí en ese momento apareció la necesidad de la chaqueta. 5 de la tarde. Estaba en la casa de Nariño, ¿no podían haber subido a la casa privada y sacar una chaqueta o otra cosa? Pregunto yo. Pero pues... Sí, pues, Felipe, ¿y qué espera? ¿Qué hubiera cambiado? La pregunta es que hubiera cambiado. En la casa privada, sino en el la pregunta es que hubiera cambiado. El presidente... ¿qué? No, el presidente yo creo que sí ha roto bastante los protocolos de vestuario en todas estas alocuciones y en espacios, entonces pues seguramente si hubiera subido a la casa privada no hubiera cambiado mucho el resultado. Pero la chaqueta, Luis Ernesto, es hoy la sensación, no solo Néstor en la tendencia. Pero yo creo que le hubiera puesto una pinta para un mí no poquito está fea. Ya la van a guardar como reliquia. Sí, es una pinta Caribe. Es una pinta Caribe. Me pareció bonita la chaqueta. Como cualquier otra persona. Pero Víctor, la chaqueta para el evento azul especial, que provoca la tendencia en redes sociales esta mañana ya tiene además desarrollo, porque está escribiendo Celso Tete Crespo, que les insisto, pues es asesor en la presidencia de la República, que la chaqueta ya va a quedar como reliquia en el armario de él para poder contar la historia que se la prestó al presidente. Para un petrista, Felipe, que el presidente haya usado la chaqueta, pues eso es... En ese culto a la personalidad que hay alrededor del presidente Petro, pues obviamente eso es manera de decir esto es pieza de colección, Néstor, pieza de museo. Pues claro, ni la lavará. Pues Celso Tete va a necesitar no sastre sino tapicero para que le mejoren la pintica al presidente, ¿no? Seguro que lo hace mejor un tapicero, ¿no? Yo lo que sí les digo es que esta es la típica distracción que nos queda, si la chaqueta era azul, verde, clarita, lo que sea, si se parecía al Divo de Juárez, que logra el petrismo. Juan Gabriel es el Divo de Juárez. Le decían a Juan Gabriel el Divo de Juárez. Sí. Pero lo que le quiero decir es que a diferencia del Divo de Juárez, es que era hiperprofesional y salía al escenario y era impecable. Aquí, en cambio, el presidente,
con un tema totalmente irrelevante como qué chaqueta, si era prestada, si era propia, distrae del tema grueso que fueron las mentiras, las estigmatizaciones, los problemas profundos en metodología para analizar las cifras de educación y todos los errores que cometió ayer, y entonces terminan distrayendo con una cosa completamente irrelevante como la chaqueta. Pero sí tiene una cosa en común con el Divo de Juárez. Las redes, María perdóneme, Consuelo. Paola, digo una cosa. Son para eso, ¿no? Las redes sociales también son para la... Es decir, para si lo hay, intrascendente. Si para hay un poquito escenario. de memes, que es lo que está pasando esta No mañana. caigamos en esa trampa, que no se hable de lo grave. Yo creo que cada uno se puede vestir como las quiera. Mentiras, a mí me parece que les voy a decir una cosa impopular. Nos estamos dejando poner la agenda con trivialidades y pendejadas del gobierno. Y los temas de fondo pasan por debajito, pasan agachaditos. Es posible, pero las redes sociales, Ricardo, pues hay veces son analistas científicos. Es que las redes son las redes, Néstor, y pues en las redes, claro, ahí la gente se dedica a hablar de trivialidades y a decir mentiras, pero que pues esto yo la no verdad nos es que cuando traiga del vi que eso era bosque. tendencia, La verdad, el bosque es muy grueso y muy grave. ¿Qué pensó Paola? No, pero un poquitico de humor para no, yo pensé que era por también, ¿no? Yo pensé que era Felipe Néstor por aquello del lifting, porque Juan Gabriel también se hizo este lifting acá. No, el presidente se lo hizo porque tenía unas bolitas, unas masitas, acuérdense que él explicó. Ay, cierto, sí, que el tumor. Sí. Bueno, el caso es que recuerde usted que no se pero vale, le quedó bueno, muy bien. eso del lifting, pero comparar ya me parece que eso es otra cosa. Felipe, simplemente quería decirle por qué. Yo sí pido un poco de respeto por Juan Gabriel. Pero cada uno que se vista como puede y como quiere. Era hiper profesional, Juan Gabriel. Que cada uno imagínese que yo me pusiera aquí a analizar. Respeto por Juan Gabriel. Claro. Por el Divo de Juárez. Yo sí creo que cada quien, digamos, aquí el que sea el más fashionista, el de la mejor pinta, que tire la primera piedra, cada quien que se vista como quiera. Yo estoy ahí con Linero, que realmente si el presidente quiere vestirse Caribe, quiere vestirse con chaqueta prestada, pues está en todo su derecho a hacerlo. Se vistió como quería, como le tocó, pues porque producto de la improvisación tuvo que pedir chaqueta prestada. Bueno, yo de vez en cuando, Felipe, de vez en cuando, y usted se acuerda de episodios en el gobierno anterior, las pintas del presidente, de la familia del presidente. No, realmente en el gobierno anterior jodieron esos de las redes a la primera dama, María Juliana. Claro. En la primera visita a Washington. Y mire con lo que salió ahora, tanto que la jodían a María Juliana Ruiz. Y mire con lo que salió anoche. Bueno, hay memes. El colombiano dividido por el cambio del dólar. Felipe, lo que está pasando hoy, esta mañana, en el mundo de las redes sociales es una catarata de memes alrededor de la pinta del presidente Petro. Entonces le sugiero, para terminar, véalo con un poquito de sonrisa. No, eso es lo que yo estoy diciendo. Esto es una poquito de humor para nuestra dura realidad, ¿no? Es una soberana tontería. Porque yo creo que toda la mañana... Bueno. Este meme está bueno, mire. Le decía que se parece el azul. El azul de anoche con el azul de hace 5 años, sí, señor. Sí. Néstor, pero toda la mañana hemos estado discutiendo el tema de las mentiras, de las falsedades, de las correlaciones que Petro hizo sobre variables y el resultado, o sus supuestos grandes resultados en materia educativa. Yo creo que en eso no hemos bajado la guardia. Y yo en este tema, que pocas veces me meto, sí estoy con Felipe. Respetemos un poquito al Divo de Juárez. 9:40. El Divo de Juárez es toda una figura en México. Yo le cuento una cosa. Cuando se murió Juan México, Gabriel, no, en Latinoamérica y en el mundo. Pero óigame eso, Felipe, cuando se murió Juan Gabriel, duró 8 días en Bellas Artes expuesto su cadáver, visitado por millones de mexicanos. Aurelio, pero con esa camisa tan bonita que tiene usted, le combinaría la chaqueta del presidente. Hombre, pero pido respeto. Y podía ser la dotación de Blue Radio, porque si usted mira el azulito, pues también nos sirve de dotación para Blue Radio. Una idea para el doctor Gallego, podemos copiar esa chaqueta. Se le vería bien la manga corta a don Aurelio. 9:46 en Mañanas Blue. Ninguno de los 3 aspirantes a la Corte Constitucional tendría las mayorías garantizadas para ser elegido hoy como magistrado en el Senado de la República en la votación que comenzará a las 3 de la tarde. Lo que hay es un cabeza a cabeza entre el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, cuya aspiración es respaldada principalmente por sectores políticos de oposición, y la magistrada del Tribunal Superior de Buga, María Patricia Balanta, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus partidos afines.
Hay otro nombre en la terna, el jurista Jaime Humberto Tobar, quien podría convertirse en una sorpresa en caso de que el Senado busque la elección de un nombre distinto a los dos que hoy concentran la polarización política. Los votos clave son los de los 4 senadores cristianos, sobre los cuales hay una gran incógnita. Incluso han comenzado a circular en redes sociales algunas imágenes con la supuesta entrega de burocracia del gobierno a personas cercanas a ellos, lo cual ha sido desmentido, aunque a esta hora ni el partido Mira ni Colombia Justa Libres han dicho públicamente si apoyan a Carlos Camargo o a María Patricia Balanta. Como dato al margen que ha generado suspicacias, en los últimos 3 días han sido publicadas más de 30 hojas de vida de aspirantes a cargos públicos en el sitio web de la Presidencia de la República, lo que para algunos políticos estaría relacionado con los movimientos del gobierno para garantizar las mayorías en el Senado para la doctora Balanta, que dice que no es petrista, pero cuenta con el apoyo del gobierno. Llegó al puerto de Cartagena el primer tren de 6 vagones del metro de Bogotá. Sobre esto habló el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Es un hito importante. Bogotá, usted lo sabe, lleva más de 80 años hablando de metro. Diferentes alcaldes avanzaron en proyectos que no se pudieron materializar. Por fin se pasó de la propuesta, de la idea, de la ilusión a una cosa ya real. No solamente se contrató, se consiguió la plata, sino que se está avanzando en la construcción. Ayer pudimos anunciar además un avance de 2.52% en el mes de agosto. Es el avance mayor que ha tenido en un solo mes el proyecto Metro. Llegamos a 62,16% de avance. Y en ese proceso de avance, el material metroferroviario, que son los trenes, entre otros, es importantísimo para poder iniciar, por ejemplo, en este mismo año, las pruebas de los trenes, los primeros trenes en el patio taller. Entonces, por eso la llegada del tren pues es muy significativa, muy simbólica. A ver, por fin ya en Bogotá, pues la semana entrante, ya en Cartagena ayer, un tren que tenga la marca Metro Bogotá en nuestro país es algo muy especial, pero además en términos de cumplimiento de los hitos del proyecto es importante. 9 de la mañana, 49 minutos. A esta hora la información deportiva con Visa Bancolombia en Mañanas Blue. Ya entramos en conteo regresivo para el juego decisivo de mañana entre Colombia y Bolivia, que puede asegurarle al equipo colombiano el tiquete al Mundial del 2026. A esta hora hay práctica de la tricolor en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Y ya hablaron Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, y David Ospina, uno de los referentes del combinado nacional. Fabio Poveda está al lado de la selección Colombia. ¿Qué pasa en la sede a esta hora, Fabito? Hola. Hola Ricardo, saludo cordial. Aquí estamos con un sol canicular, fácil, la temperatura debe estar sobre los 33, 34 grados centígrados sin duda alguna. Es más, mire, estaba grabando imágenes con mi celular y se me apagó porque se recalentó tanto y así de fuerte es el sol que está en este momento aquí en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Los 26 jugadores dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo ahora hacen su calentamiento. Aquí estamos todos los medios de comunicación que nos permitieron estar aquí en el inicio de la práctica. Pero como usted decía, habló David Ospina y habló también el técnico Néstor Lorenzo. El capitán, uno de los capitanes de la Selección Colombia, David Ospina, incluso dijo que podría ser sus últimos partidos de eliminatorias mundialistas de esta gran carrera que tiene. Pero esto dijo el capitán de la Selección Colombia. Estamos cerca, pero hay que trabajarlo hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar una gran selección. Entonces, poder conseguir ese objetivo, yo creo que sería fruto del trabajo que se ha hecho durante toda la eliminatoria. Y Néstor Lorenzo dijo que iba a enfrentar una Bolivia que iba a tener mucho orden y que no se iba a meter atrás, que iba a estar en un bloque medio alto, dice el técnico Néstor Lorenzo, con un grupo muy compacto, pero entonces ¿cómo encontrar los espacios para contrarrestar ese bloque defensivo que va a poner Bolivia? Bueno, eso es la táctica ofensiva que tenemos que preparar. Son variantes, son muchas variantes, son muchos movimientos que hacen del funcionamiento y poner a jugadores mejores nuestros mano a mano con ellos, ¿no? Ellos van a tratar de evitar eso con basculaciones, con retrocesos, con relevos y tratar de mover rápido la pelota sobre todo y ser incisivo y llegar a terminar la jugada. Richie, ya termina el calentamiento de la Selección Colombia y ya cada jugador ahí empieza a tomar un balón para hacer movimientos ahí en el centro de la cancha aquí de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol y todas las miradas con Dairo Moreno. Sin duda alguna, esta gran novedad de esta convocatoria se ha convertido en la vedette Dairo Moreno de esta convocatoria de Selección Colombia, Ricardo.
Fabio, atentos a cualquier movimiento en la sede deportiva de la selección de Colombia. El rival, que es Bolivia, llegó a Barranquilla la noche anterior. Fue un viaje de 5 horas de Santa Cruz a la capital del Atlántico. El equipo del Altiplano llega sin duda con la convicción de sumar puntos que le den oxígeno para seguir soñando con una opción de clasificar al Mundial o al repechaje como carta final. Su técnico, Oscar Villegas. Yo creo que ninguna selección que está en carrera, que está clasificada, está para regalar nada. Se juegan siempre los puntos, se juega el prestigio. No creo que Colombia quiera terminar en un lugar donde está, o yo creo que quiere sumar mucho más y está el prestigio de un país, de una selección, así que Bolivia tendrá hoy su único entrenamiento sin ingreso de prensa en Barranquilla para diseñar su plan final. Mañana, Colombia-Bolivia a las 6:30 de la tarde, aquí en Blue, en el Gol Caracol y nuestra plataforma Ditu. Pausa y hablamos de Copa Colombia, del US Open y la Vuelta a España. Ahora dice el ministro de Hacienda a propósito que no es cierto eso de que va a haber IVA a las administraciones de edificios o de conjuntos residenciales. Aclara, y es que les quedó mal redactada, él dice que es que lo están interpretando mal. No, es que la escribió mal. Solo van a cobrar un impuesto los edificios que alquilan, por ejemplo, el salón comunal o los parqueaderos. Cuartos de final de la Copa Colombia. Perdió 2-0 ante Atlético FC de Cali. La serie se empató 2-2 y todo se definió en cobros desde el punto penalti. Fue muy autocrítico el técnico del Tiburón, Alfredo Arias. Decir que lo único rescatable es que, bueno, pasamos de fase y después una inmensa vergüenza, siento yo. No sé cómo le llaman acá, pena creo que dicen. Me enseñaron desde muy chiquito vergüenza, ¿verdad? El rival, felicitar al rival, que hizo lo que tenía que hacer, correr, luchar, esforzarse por... Ahora Junior está entre los 8 mejores de la Copa, al igual que el Deportivo Pereira, que también sufrió frente a Real Cundinamarca. El club de Soacha derrotó 2-1 al Batecaña e igualó 5-5 la serie. Todo al final en los penaltis y Pereira ganó. El técnico Rafael Dudamel. Desde que empezaron los primeros 90 minutos allá en nuestra casa en Pereira, siempre Real Cundinamarca tuvo nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Sabíamos que iba a ser una llave bravísima. Cundinamarca no solamente venía de eliminar al Deportes Tolima, sino intensos duelos. Hoy seguirán los juegos de octavos de final de la Copa entre Envigado Millonarios, también América Bucaramanga, Medellín Fortaleza y Quindío Atlético Nacional. En las semifinales de la Liga Femenina en Colombia, Deportivo Cali empató 1-1 en casa frente al Atlético Nacional. Punto de oro en la serie para el Verde de Antioquia, que valoriza a su entrenador Jorge Barraneche. Yo creo que siempre salimos a ganar, a buscar los 3 puntos, era nuestra intención. Nos fuimos arriba en el marcador, pero entendemos que estábamos ante un rival muy complicado. Ha sido el mejor equipo de la liga, como lo dije al principio. Entonces, estas llaves de esta semifinal son partidos muy parejos, valoramos mucho el punto. La visión del profe Barreneche de Atlético Nacional. Ahora la serie entre verdes se va a Medellín para definir a uno de los finalistas de la Liga Femenina. Alcaraz en acción y ganando. El tenista español derrotó con parciales 6-4, 6-2 y 6-4 al checo Lejeka para meterse en la semifinal del US Open. El 2 del mundo fue contundente y ahora se medirá a una leyenda, Novak Djokovic, por el paso a la gran final del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Y nos vamos de vuelta, últimos kilómetros de la etapa 11 en Bilbao. Un colombiano en cabeza de carrera, Santi Buitrago. Conectamos con el Team Caracol. La escuadra está todavía con la representación de Torsten Tran y todavía de Antonio Tiberi, que son los que vienen atrás en ese colectivo, pero todavía hay muchos uniformes del Visma Lisa Bike. Hacemos el empalme con Mañanas Blue de Blue Radio con Ricardo Rego. 26 kilómetros quedan, Richie, a línea de meta. Santiago Buitrago es puntero de la etapa y un colombiano en punta. 20 segundos apenas sobre el grupo principal, donde viene Harold Tejada y también viene
Egan Bernal ha tenido protagonismo. Colombia hoy, el Grillo Martínez también estuvo en algún momento en un colectivo de fuga. Ha sido una etapa intensa con muchos premios de montaña cortos. Nos quedan 26 kilómetros. Este puerto de montaña y también una rampa de 2 kilómetros a 8 kilómetros de línea de meta. Gianmarco Garofoli está regresando a Junior Lecerf, que se había quedado cortado. Mil gracias al Team Caracol, a JJ, a Goga, a Santi Buitrago. La ilusión es gigante, el tiempo es corto, tan solo 21 segundos, le quedan 26 kilómetros. Vamos, Santi, a ver si Colombia puede celebrar hoy en la Vuelta a España. Con ciclismo cerramos la información deportiva. 9 de la mañana, 57 minutos. A esta hora, en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente defiende su reforma alegando que si no se la aprueba el Congreso, el país irá al abismo y que lo que él quiere castigar es a los mega ricos, a los que viven deliciosísimo en sus palabras. Tan ambiciosa es la reforma tributaria que pretende recaudar 26.3 billones de pesos, que el ministro de Hacienda empezó a aclarar las pretensiones del proyecto. Dice que firma sobre mármol su promesa de que la reforma no va a tocar productos de la canasta familiar. Quiero verlo porque subiendo cerveza, subiendo, por ejemplo, precios de la gasolina, se van a afectar y van a terminar creando impuestos indirectos a muchos productos de la canasta familiar. Teniendo en cuenta que ya llegó el primer tren de 6 vagones del metro de Bogotá al puerto de Cartagena, ¿cómo será su transporte hasta la capital del país? A esta pregunta respondió el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Bueno, llegan son unas camadas bajas que son grandísimas, porque cada vagón pesa 39 toneladas y pues tiene una longitud de más de 20 metros. Entonces son especiales esas cama bajas que arrancan. Ya estaban ayer cuando salimos del puerto, ya 3 instalados en la cama baja correspondiente. Se les va a hacer un embalaje, digamos así, de protección antes de que arranquen para Bogotá, para el recorrido. Vienen acompañados por ejército. Lo que se ha perdido. Están corriendo el comienzo de la votación para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. En el Senado de Colombia, en el Capitolio, Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, poco a poco, de forma muy graneadita, están llegando los senadores aquí al recinto del Senado de la República. Le puedo comentar que en estos momentos hay bastantes medidas de seguridad, lo que es el ingreso al llamado salón de apoyo, salón social del recinto del Senado. No se le está permitiendo el ingreso a nadie que no sea o uno de los 3 candidatos ternados o los senadores que van a votar. Se espera incluso que esta decisión de cerrar las puertas sea durante toda la sesión plenaria. Pero me encuentro en este momento con uno de los ternados, con uno de los candidatos, el jurista Jaime Humberto Tovar. Doctor Tovar, bienvenido aquí a Mañanas Blue. Doctor, usted se ha presentado como una tercería. Hemos visto que esta campaña a la Corte Constitucional se ha polarizado. ¿Usted cuál es su propuesta o su apuesta para llegar a la Corte Constitucional? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a Blue por esta entrevista. La tercería es una propuesta que han salido de algunos senadores de la República que consideran que esta polarización no es la mejor para el país y que hay que buscar una persona que dé garantías para todas las partes, que no haya perdedores, sino que haya un ganador que sea al final la institucionalidad y el país. ¿Usted cree tener los votos necesarios para ser elegido magistrado? Pues todo es posible, aquí no se ha hecho nada, a pesar de que hay unos favoritismos. Pues hay muchas personas que consideran que mi hoja de vida debe ser tenida en cuenta y he recibido respaldos para esos efectos, pero evidentemente hasta que no esté la votación no sabremos cuáles son esos resultados. Doctor Tovar, lo escucha Néstor Morales. Néstor. Andrés, gracias. Hola, doctor Tovar, ¿cómo está? Néstor, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué cuentas tiene usted para la votación? Debe comenzar en cualquier momento, seguramente en la mañana de hoy. El gobierno jugado, las fuerzas de oposición jugadas, ¿usted qué cuentas hace a esta hora? Néstor, las cuentas no son nada distinto a las intenciones.
Yo creo que no se han hecho la presentación ante el Congreso de la República de los que somos los ternados. Creo que es importante que ellos conozcan cuáles son las ideas, qué es lo que pensamos, cuáles son las calidades que tenemos para ser candidato, y una vez eso se dé, sí poder advertir cuál puede ser la mejor persona que integre a la Corte Constitucional en reemplazo del doctor José Fernando Reyes. Ideológicamente, ¿usted en dónde está, doctor Tovar? Perdón que no le escuché. Que ideológicamente usted, ¿en qué segmento ideológico se ubica? Yo estoy en el centro. ¿En el centro? Sí, señor. Yo no he jugado políticamente, mi tema ha sido